Bueno, muy buenas tardes. Acá estamos con Elsa, Biblia abierta. No es esa Biblia que tenemos acá en el contorno, que es muy bonita y muy llamativa, con la Biblia de cada una, metidas en el libro de Daniel. ¡Uy, qué linda esa Biblia! ¿Qué es esa? ¿Qué traducción es esa Biblia? Esta es la Elsa, NBI, la que hemos... Ah, NBI. Ah, linda. Sí, sí, sí. sí. Y tengo Edición también, de tomo algunos estudio. comentarios de la Biblia de la Reforma, que los comentarios son de Deiros. Me gustan mucho los Claro, comentarios del exacto. pastor Deiros. Exacto. Y mucha gente tiene la Biblia de la Reforma también, o sea que usar los comentarios, Claro, leerlos cuando uno está, especialmente en estos libros difíciles, ¿sí? Bueno, esperamos que nadie se haya desanimado, pero sí que en todos nosotros nos haya despertado el interés a no dejar pasar, especialmente los libros proféticos del Antiguo Testamento, sin entender al menos algo. Hay muchas cosas que todavía están medio oscuras, pero lo que acá nos va diciendo Daniel es que el Señor de distintas formas le fue revelando para que él pudiera entender lo que iba a pasar. Y como lo vamos viendo, lo que iba a pasar era muy difícil, muy diferente de la vida tranquila que pudieran tener los judíos en algún momento aún del exilio, en este caso estaba en el exilio, claro. pero que iban a venir cosas más graves, más fuertes. Y lo que eso nos está mostrando es la realidad del hombre, de los imperios, de los emperadores y del deseo de apropiarse cada uno de todo lo que pudiera. Así que, Elsie, Exacto. terminamos el 9 y ahí tenés el capítulo 10 en tus manos. Bueno, perfecto. Comenzamos con el capítulo 10. El título que te da acá la Biblia, la NBI, es Daniel junto al río Tigris. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel, que también se llamaba Belteshazzar, pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino. Justamente ahí tenemos el mapa, ¿no? Eh, eh, yo no alcanzo a ver bien con estos anteojos. ¿Dónde La está el río flechita Tigris? está Está acá, ¿no? ahí, Ahí ahí está, está. sí. Y más, Claro, el lo famoso que río pasa es que Tigris. con el recorrido rojo de las campañas de Alejandro, las líneas Claro, celestitas apenas se se, ven. Pero esa es la se pierde Mesopotamia. mucho porque es un Está, celeste muy clarito, sí. Ese es el lugar. está. El día Interesante que 24 Babilonia dice, iba a acotar solo que Babilonia estaba sobre el río Éufrates, ¿sí? El otro de los bordes de exactamente, la Mesopotamia. Pero como esto era Persia exactamente, ya, más al norte. estaba sobre el Tigris. Bien. Qué inmensidad que es, ¿eh? Qué imperios. Sí. Dice, levanté los ojos, estoy en el versículo 5, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino con un cinturón de oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Hace pocos días, pocos domingos, el pastor Daniel González
habló de esto, es decir, que los que se fueron, se asustaron y se fueron, se perdieron de la visión y se perdieron de las palabras, ¿no? Por el miedo que tuvieron, los venció el miedo, hará 3 domingos. El versículo 8 dice, nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caí en un profundo sueño de cara al suelo. En ese momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo, levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Esta frase preciosa, ¿no? Que siempre la dice el Señor o la dicen los ángeles, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Cómo nos conocen, ¿no? Como somos nosotros en nuestro interior. No tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Él había estado creo que 20 y pico de días orando y acá le dice este ángel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días, el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quien había estado hablando conmigo, Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. Cuando leía este versículo 16 que dice, me tocó los labios, me recordé al profeta Jeremías que le tocaron los labios y al profeta Isaías también, ¿no? Es decir, cuando dijeron no puedo o no puedo hablar o no puedo resistir, no puedo mantenerme en pie, esa era una manera de fortalecerlo. Y le dije, ¿a quién había estado hablando conmigo? Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas, al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije, ya que me has reanimado, háblame, Señor. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Pero antes de eso, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. Miguel es el que aparece en las más grandes luchas también del libro de Apocalipsis. Pero con respecto a Elsa, ¿cómo se entiende esto? ¿Quién es el que le está hablando? ¿Es un ángel? Bueno, creo que había dicho con esa frase que es hijo de hombre, ¿no? Como hijo de hombre. Sí, claro, pero ese en realidad es un ángel. Es un ángel que viene a hablar a Daniel, porque Daniel ha estado muchos días orando porque quería revelación. Es un ángel porque si hubiera sido el Señor Jesús, si hubiera sido el Señor, no hubiera necesitado ayuda de que venga otro a ayudarle. Él hubiera podido con Persia y con Grecia y con todos.
Evidentemente, era el ángel, se supone que creo que era el ángel Gabriel, que dice que viene Miguel a ayudarla en esa empresa. Bien. También Y, se comenta mucho que esto se creía en el Antiguo Testamento que cada país, cada potencia tenía un dios del mal, digamos, un dios malo, que era el que lo protegía y que era el que evitaba que entraran los ángeles y las cosas del Señor, las cosas de Dios. Pero veo que esto así es, así acá lo está certificando el capítulo 10, pero también en el Nuevo Testamento se habla de las potestades del aire. Y yo voy a buscar en Efesios, espera un momentito. Efesios 6. Efesios capítulo 6, versículo 12, es cuando estaba describiendo la armadura, Pablo está describiendo la armadura de Dios, la armadura del Espíritu, ¿no? Y en el versículo 12, en el 11, podemos empezar a leer, dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y el versículo 12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es decir, que dice potestades que dominan este mundo de tinieblas, como dominaba ese príncipe de Persia, que luchaba contra el propio ángel. Y dice, y ahora cuando vuelva, después va a aparecer el príncipe de Grecia. Es decir, son potestades espirituales poderosas, ¿no? Evidentemente, acá dice, nuestra lucha, en esta versión dice, nuestra lucha no es contra seres humanos. En la Reina Valera dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, son cuestiones espirituales tremendas, tremendas, porque la lucha es contra seres malos, seres Satanás y sus demonios, ¿no? Contra eso estaba luchando el ángel. Estoy atando cabos ahora lo que uno entiende cuando une desde el Antiguo al Nuevo. Pablo era el gran conocedor del Antiguo Testamento, así que él Claro, seguramente conocía muy exactamente. bien el libro de Daniel y todas estas profecías, como para Claro, apuntar a la formación y fortaleza del cristiano con esa imagen de la armadura. exactamente. Y cuando él está diciendo que hay potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas, es muy posible que él hubiera estado pensando, ¿por qué no?, en Daniel 10, ¿no? Cuando el ángel dice, me entretuvo el príncipe de Persia, a la vuelta me va a entretener y también después va a venir el de Grecia. Qué tremendo, ¿no? Pero me resulta impresionante llegar a entender esto, que lo hemos leído tantas Claro, veces y seguimos adelante. claro. Y no lo hemos, yo la verdad que tampoco lo había relacionado, no lo había relacionado, ahora sí lo relaciono y veo que eh, Pablo hablaba mucho ¿te acordás que había llegado hasta el tercer cielo? Es decir, que hay un segundo cielo, que hay ahí, no sabemos porque él dijo que no nos podía decir. Tenía prohibido decir lo que había visto. Me imagino que Bien, también bien, habrá visto cosas hermosas y cosas terribles al subir. claro. Ahora, estoy pensando que antes de terminar el libro de Daniel o con el final del libro de Daniel, nos tenés que hacer una relación con muchas de las cosas que se ven en el Apocalipsis y que no las hemos Sí, entendido, pero que tienen que ver y con todo esto. en el próximo programa, que creo que ya va a ser el último, podemos hacer porque hay una relación tremenda, Bien, bien, bien. porque muchos autores y comentaristas de la palabra del Señor, de la Biblia, dicen que Daniel es en pequeño el Apocalipsis que se abre.
Las profecías de Daniel están chiquititas, selladas, mm, vieron que dice que no des a conocer. Él mismo a veces se claro. asusta tanto que dice, yo lo escondí, no lo mostré a nadie, pero después Mm, en el Apocalipsis viene el Señor y por eso se abren todos los sellos. Dice, el único digno de abrir todo, dejar todo abierto, es nuestro Señor Jesucristo. claro, Así que ahí vamos a ver perfecto. algunas cositas en la próxima, si Dios quiere. Bueno, ya está el 10 entonces. Qué interesante que termina Sí, diciendo Miguel, el capitán de ustedes. sí, La, la, la definición que nos da de Miguel, ¿no es cierto? Bien, no claro. sé si hay Sí, otra es cita como de que ahí, es pero... el protector del pueblo judío, Miguel. Ajá, está. Ángel, también ángel, ¿no? Creo que el principal ángel y algunas personas, algunos dicen que en realidad es Jesús, Ajá, que en el está. Pero Antiguo ahí queda. Testamento no se lo nombra, en el Antiguo Testamento no se lo nombra, ¿verdad? Claro, ¿no? Ajá, bien. Bueno, acá me dejaste el capítulo 11, después de haber dicho que el capítulo 11 es como que se abre la luz a todo Sí, aquello que lo venía diciendo, de lo que iba a pasar con Alejandro Magno y después los que iban a quedar de sus generales que se iban a dividir y lo que tenemos acá, bueno, según tu dicho, y lo corroboré al tratar de leerlo todo junto al capítulo 11, que es un muestrario de las miserias de los poderosos, ¿no? tremendo, Eh, tremendo, sí. elegí, para que nos alcance el tiempo, elegí algunos pedacitos, pero realmente, por favor, nadie deje de Claro, leerlo todo, porque esto es lo que pasó después de lo que dice acá. Bueno, el libro 11 empieza diciendo cuando Darío el Medo estaba en el primer año de su reinado, también le brindé mi apoyo y mi ayuda. Él seguía recibiendo estas visiones, pero a la vez estaba haciendo, teniendo el cargo que le habían dado, primero los babilonios y ahora los persas. claro, Gran valor sí, toda su presencia, el respeto que tenían por él. Pero ahora exactamente, sí. voy a darte a conocer la verdad. No sé a quién le estaba diciendo, ¿no? A darte, a conocer la verdad. Van a levantarse en Persia tres reyes más y hasta un cuarto, el cual será más rico que los otros tres. En cuanto haya Sí, está cobrado hablando el fuerzas con ángel. sus riquezas, ¿sí? Perdón, no te entendí. Digo que está hablando el ángel. El ángel le está dando la profecía a Daniel. Bien, cierto, claro, claro, sí, 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 es verdad. En cuanto haya cobrado fuerza con sus riquezas, e incitará a todos contra el reino griego. ¿Sí? Surgirá entonces un rey muy aguerrido, el cual gobernará con lujo de fuerza y hará lo que mejor le parezca. ¿Este es Alejandro Magno? Sí. Este es Alejandro Magno. Entonces aquí ¿Es está en qué versículo estás? eh, En el versículo 3. tres. El versículo Entonces 3 es y la el única versículo mención. 4 son sobre Alejandro. Ajá. El 4 dice, tan pronto como surja su imperio, se resquebrajará y se esparcirá hacia los cuatro vientos del cielo, ¿no? Manera de hablar en De la realidad yo muerte. había puesto ahí, claro, pero era de cuatro cabezas, de cuatro poderes, ¿sí? Una manera Claro, muy, pero muy ¿por qué? Porque literaria. enseguida murió Alejandro. Pero el 4 dice, pero tan pronto como surja su imperio, se resquebrajará y se esparcirá hacia los cuatro vientos del cielo. Este imperio no será para sus descendientes, ni tendrá el poder que tuvo bajo su gobierno, porque Dios, Exacto. muy importante esto, Dios lo dividirá y se lo entregará a otros. Entonces, ¿qué valor tienen estos versículos del 2 al 4? Tan Ahora resumidos. te voy a decir lo que el comentario que hace el pastor Deiros en la Biblia de la A ver, Reforma. Él como que el pastor Deiros se sorprende porque dice
lo siguiente. Dice, el pasaje describe en detalle la historia del periodo entre el ascenso de Ciro hasta el tiempo de los macabeos. Es el capítulo, ¿no? Termina con los macabeos. Al periodo persa de más de 200 años, que es el versículo 2, Daniel, le dedica solo el versículo 2, un solo versículo, a 200 años de dominio persa, un solo versículo. Al periodo de Alejandro Magno, desde el 333 hasta el 323 a.C., o sea, 13 años, le da 2 versículos, el 3 y el 4, mientras que la mayor parte del material tiene que ver con lo ocurrido a la muerte del rey macedónico hasta Antíoco Epífanes. Es decir, un versículo para Persia, que eran más de 200 años, 2 para Alejandro, 13, que tuvo 13 años, y después 40, quedan 40 porque tiene 45 versículos este capítulo 11, 40 para las luchas entre el reino del norte, el reino del sur y las actividades terriblemente crueles de Antíoco IV. Epifanio. Epífanes. Y en el medio, como un sanduchito, como el jamón del medio, era los judíos. En el medio El de pueblo dos, judío. ¿no? Por eso Poderosos. en la extensión Terrible. del capítulo está hablando de la importancia que tiene ese tiempo por el gran sufrimiento que significó para el pueblo judío. Fue tremenda la persecución de todos ellos, pero especialmente de Antíoco. La crueldad que tuvo con el pueblo judío ha quedado en la historia. Ya era un hombre cruel, un hombre sanguinario, ambicioso de poder, extremadamente ambicioso, pero al pueblo judío le tenía un odio muy especial. Seleccioné, siguiendo tu orientación de que es tan terrible este capítulo 11 porque no es más que lucha entre poderes y Entre mal, ¿no? poderes. Lucha con muerte, con venganza, con... Pero a ver, voy leyendo algunos para que tengamos así una Claro. impresión y que después cada uno lo lea cuidadosamente y esto da como para ir anotando, ¿no? Lo interesante Claro. es que no hay nombres, Porque cómo se no llamaron, hay como nombres la Biblia, ni hay fechas. Lo que sabemos que todo claro, esto, especialmente hasta casi terminar el 21, 28, es todo esto antes de Antíoco. Los antecesores de Antíoco y los antecesores de los Ptolomeos, todos eran malos y entre ellos se peleaban. La ambición entre ellos era tan tremendo que nunca vivieron en paz, dejaron vivir un reino al otro en paz. Y en el medio, lamentablemente, estaba Palestina y estaban los judíos sufriendo. claro, claro. Bueno, tengo algunos versículos para tengamos una idea. Eso de los 4 vientos del cielo, entonces eran cuatro fuerzas, no llegaron a ser Cuatro imperios, eran generales, reyes de una zona, cuatro generales por eran eso los general. principales generales de Alejandro. De Alejandro Magno, exactamente. Que Sí, vos nos Alejandro Magno. dijiste que eran los de la línea de los Seleucidas y los Ptolomeos, y ahí con cantidades Sí, de reyes del mismo nombre, ¿no? De reyes o de... Se llamaban exactamente, reyes, del sí, se mismo llamaban nombre. reyes. Hay Acá nos otros, habla, en realidad se dividió el imperio de Alejandro se dividió en 4 reinos. Los otros no nos interesan a nosotros porque están, y no le interesa la Biblia tampoco, porque están lejos del pueblo judío. No le hacen nada al pueblo judío, ni mal ni bien. En cambio, los Seleucidas al norte, en Siria, y los Ptolomeos al sur, en Ptolomeo. Egipto, lo hicieron sufrir tremendamente. Claro, exactamente. Y en realidad toda la tierra, mirando el mapa, estaba viendo la tierra apetecible desde Siria hasta Egipto, era toda la llanura y la región Claro. junto al mar Mediterráneo.
O sea, esa Claro, era, además de por ahí, eran los caminos y el paso para venir desde el era centro del Asia. el, claro, el famoso llamado Camino del Norte, porque Claro. ahí Ahora, subían de Egipto, interesante, e iban hasta Siria, seguían hasta Babilonia. Era un camino muy, lo, muy apetecible, una claro. ruta, Ahora, ¿no? lo que creo que no tenemos ningún dato ahí, desde el punto de vista de Israel, claro, acá no está contando de Israel, era de los filisteos. Pasaban por encima de los filisteos, los habrán dominado también, cualquiera de esos reyes, ¿no? Pero Claro, los filisteos no están en estaban un los poquito más mapas al oeste. El camino creo que estaba más sobre Judá. el mapa. Los filisteos estaban más casi sobre el Mediterráneo. Es Ajá, decir, que se escapaban un ahí, poco de la ruta que utilizaban, ¿no? ajá, bien, bien. Bueno, leo algunos versículos entonces. El 5 dice, Sí, el rey del sur cobrará fuerza, pero uno de sus comandantes se hará más fuerte que él y con alarde de poder gobernará sobre su propio imperio. Estamos hablando del sur, del de Egipto. sí, Pasados algunos años harán una alianza. Acá empieza un relato de alianzas de casamientos para tratar claro, de pelear, pero después se peleaban, hasta pareciera que se divorciaban, traicionaban. Bien, tengo sí, 7, 8. En esos días, uno de la familia real usurpará el trono de la hija del rey del sur y con su ejército atacará al rey del norte y a la fortaleza real, saliendo victorioso de la lucha. Y acá vienen los robos. Se apoderará de las estatuas de metal de sus dioses y de sus objetos de oro y plata y se los llevará a Egipto, dejando tranquilo al rey del norte durante algunos años. Ahora después el rey del norte invadirá los dominios del rey del sur, pero se verá forzado a volver a su país. Las luchas. tremendas, ¿eh? Después, bueno, en el Pero 11, eran incesantes, ¿eh? No claro, dejaban de guerrear, totalmente. vivían para la Sí. guerra. En el 10 dice, tocará a sus hijos alistarse para la guerra y reunirán a un gran ejército que como una inundación avanzará arrastrándolo todo hasta llegar a la fortaleza. Acá no tenemos más datos de eso. Bueno, enfurecido en el 11, el rey del sur marchará en contra del rey, a pesar de Claro, contar con reacciona. un gran esfuerzo, con un gran ejército. Bueno, en el 14, acá aparece quien está contando esto. Dice, mira, Claro, Daniel, entonces este era Miguel, ¿no es sí, cierto? No, era, Gabriel. era el ángel. Dice que contó con el apoyo de Miguel, pero quien estaba hablando eh, sería Gabriel, quizás, ¿no? Pero bueno, Entendemos le que habla Gabriel, sí. directamente. Claro, cortando Sí, el relato, habla dice, mira directamente con Daniel, Daniel. claro, por ese tiempo habrá muchos que se rebelarán contra el rey del sur, incluso gente violenta de tu pueblo. De tu O sea, pueblo. acá hay todas historias que después vamos a hablar a ver dónde se pueden encontrar, Claro. ¿no? ¿Sabes Pero no por qué se saldrán rebelarán con el victoriosos, rey del sur? Silvia, se rebelarán contra el rey del sur porque ya estaban incluso, con, con el rey del norte. ajá, Estaban ya, apoyando ya al rey del norte, sea a Antíoco o a los antecesores de Antíoco. ajá, bien, o sea que de acuerdo a las conveniencias, ¿no es cierto? De acuerdo a la Iban con uno con conveniencia otro. del tiempo, porque fueron Ujú. más de 2 siglos, ¿no? Bueno, claro, este capítulo abarca unos 200 años más o menos, ¿no es cierto? Más o menos, Como sí, para tener sí, una idea de cantidad de cosas. Bueno, el 15 dice, entonces el rey del norte vendrá y levantará rampas de asalto y conquistará la ciudad fortificada, pues las fuerzas del sur no podrán resistir, ni siquiera sus mejores tropas podrán ofrecer resistencias. A ver, tengo acá marcado el 19. Después de eso, el rey del norte regresará a la fortaleza de su país,
pero sufrirá un tropiezo y no volverá a saberse nada de él. O sea que los del norte eran los seleucidas, ¿no? Los Acá Seleucidas, marca sí. que ahora el foco va a estar en el reino del sur, en Egipto. ¿Qué más marqué? 20 y 21. Después del rey del norte ocupará el trono un rey que, para mantener el esplendor del reino, enviará a un recaudador de impuestos. Acá aparecieron los recaudadores de Los impuestos. recaudadores. Pero poco tiempo después, ese rey perderá la vida, aunque no en el fragor de la batalla. Es interesante los datos pequeños, ¿no? En esta historia. Bueno, en el 21 aparece que reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura y recurriendo a artimañas usurpará el trono. Y más adelante, dice en el 23, engañará a los que pacten con él y con un grupo reducido usurpará el trono. Cuando las provincias más ricas se sientan más seguras, las invadirá, logrando así lo que jamás lograron sus padres y abuelos, Y sus todos abuelos. descendientes, ¿no? Claro. Eh, Repartirá entre sus seguidores el botín y las riquezas que haya ganado en la guerra y hará planes para atacar las ciudades fortificadas. Pero esto no durará mucho tiempo. Envalentonado por su fuerza, ese hombre atacará al rey del sur con un gran ejército. Al frente de un ejército muy grande y poderoso, el rey del sur responderá al ataque, pero no podrá vencerlo porque será traicionado. Bueno, y acá dice cómo, ¿no? Todos los que están sentados en su mesa. El rey del Sí. norte regresará a su país con grandes riquezas, pero antes profanará el santo templo, así que llevará a cabo sus planes y luego volverá a su país. Y ahora viene en el 29, ¿no? Que yo anoté acá que Otra es vez sale de casa. Otra vez alrededor sale del hacia el 100. sur el rey del norte. Vuelve Antíoco, al otra vez trono. sale hacia el sur. En el preciso momento, el rey del norte volverá a invadir el sur, aunque esta vez el resultado será diferente, porque los barcos de guerra de las costas occidentales se opondrán a él y le harán perder el valor. ¿Y qué serían estos Sí. barcos que nos aparecen barcos Posiblemente de los guerra? antecesores de los romanos. Los Los antecesores cartagineses. de los romanos. Sí, Es, de África, exactamente. exactamente. Se piensa que pueden ser Recién, ellos, que recién eran amigos de escuché Egipto. recién escuché un programa de radio donde se estaba hablando de los cartagineses como antecesores de los romanos hasta que finalmente los Exactamente. Sí, sí. romanos los vencieron y me había olvidado de eso, cubriendo todo el territorio cartaginés de sal para que no crezca más nada. Y ahí Claro, empezó a tomar claro. valor Roma, ¿eh? Pero lo vamos a Terrible, encontrar claro. en tremendo, qué tiempo estos años, ¿eh? Bueno, entonces en el Sí. momento preciso, ahí te lo dejo a vos, que ahí viene Antíoco Epífanes cuarto, ¿no? 29. Bueno, sí. ¿Querés que siga yo o ya tenemos que terminar? Sí, 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 dale porque Antíoco, y ya terminamos. Antíoco es su Bueno, porque especialidad. los barcos de guerra de las costas occidentales se opondrán a él y le harán perder el valor, porque estos barcos estaban ayudando a Egipto, que era su opositor en la guerra. Entonces retrocederá y descargará su enojo contra el santo templo. Venía furioso por el tema de que había perdido, ¿no? Era un hombre lleno de ira, lleno de odio. En su retirada se mostrará bondadoso con los que renegaron de él, contra los que renegaron del Santo Templo, ¿no? Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio, que ya hemos hablado de eso, que era
meter en el templo una estatua de Zeus olímpico y aparte, según se dice, se deja entrever en el libro de Macabeos, que sacrificaron una cerda en el altar de Jehová. Corromperá, dice el versículo 32, con halagos a los que hayan renegado del pacto de Jehová, ¿no? Pero los que conozcan a su Dios se lo opondrán con firmeza. Los sabios instruirán a muchos, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada, o serán quemados, o se les tomará cautivos y se les despojará de todo. Cuando caigan recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se les unirá. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará para que cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. Todavía falta mucho para que llegue el momento preciso. Cuando dice falta mucho, no sabemos realmente a qué se está refiriendo, si al final de Antíoco o al final de los tiempos, ¿no? Bueno, lo que sigue es un rey que se exaltaba a sí mismo y que él se autopercibía como que él era Dios y fue destruido como cualquier ser humano común, digamos, y terminó su vida bajo las ruedas de la carreta, el vehículo en el que era llevado, ¿no? Por los caballos. Pero fue un tiempo de gran prueba para el pueblo judío. Por eso se le da tanto espacio. Y la maldad de este hombre fue tan grande que después, en la próxima, que va a ser la última presentación, vamos a hablar de que algunas personas, algunos estudiosos lo denominan el anticristo del Antiguo Testamento, por el odio que tenía al pueblo de Dios y a Dios mismo. Dice que desafiaba a Dios mismo. Por supuesto que Dios nunca no se preocupó por él, pero era un hombre tremendo, de la crueldad y la seguridad que tenía de que él iba a ganar siempre y no le importaba, no tenía ninguna sensibilidad para hacer el mal, dice, las crueldades tremendas. Y una de las familias que sufrió, que hay libros sobre ellos, es la familia de los Macabeos, ¿no? Un hombre con varios de sus eso hijos. lo dejamos mañana y vamos a hablar un poco de toda esa Perfecto. parte que vale la pena conocerla también. Bueno, excelente, Sí, mira, qué fuerte que es este libro, Dios mío, pero esa sí, es la historia del tremendo, hombre. tremendo. Bueno, Sí. Era como un termine cada capítulo uno como de para leer pasar. que leerlo varias veces. Termine cada uno de leer el capítulo 11 y entonces estamos preparados mañana para hacer la conexión con el Evangelio, porque Jesús mencionó y dijo, el que lea Daniel que entienda, así que estamos obedeciendo lo que el Señor dijo en ese momento. Y vendrá el capítulo 12, el capítulo final que mira hasta mucho más adelante. Precioso capítulo. Bueno, gracias, El Elsa. capítulo de la esperanza. Maravilloso. Hay que volver a leer todo esto despacito, con toda esta base, volver a leer y seguir comprendiendo lo que Dios nos dijo en su palabra. Será hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, hasta mañana. Chao.